Hoy hablaremos de una mujer que entendió al poder como un arte, el lenguaje como una herramienta de influencia y la inteligencia como la forma más profunda de autoridad. Una mujer que gobernó en un mundo diseñado para que las mujeres obedecieran. Una mujer que no heredó el poder pasivamente, lo sostuvo, lo defendió y lo redefinió. Hoy abriremos el espacio para recorrer la vida, la mente y el legado de Cleopatra VII, la última reina del Antiguo Egipto. Esto es Perspectivas de Cleopatra. Este episodio está patrocinado por Velatis Experience, tu santuario de cuidado. Cleopatra VII Filopator nació en el año 69 a.C. en Alejandría, una ciudad que en ese momento no solo era la capital de Egipto, sino el centro intelectual más importante del mundo antiguo. Alejandría albergaba la legendaria Biblioteca de Alejandría, que reunía cientos de miles de manuscritos de filosofía, ciencia, astronomía y medicina, y el Museo de Alejandría, una especie de universidad donde estudiaban las mentes más brillantes de su época. Cleopatra creció rodeada de conocimiento, debates filosóficos y una visión global del mundo. Desde niña, entendió que el poder no dependía solo de la fuerza, sino del entendimiento. Sin embargo, Egipto ya no era completamente libre. Aunque seguía siendo un reino independiente en apariencia, estaba bajo la influencia creciente del Imperio Romano, la superpotencia emergente del mundo. Su padre, el faraón Ptolomeo XII Auletes, no era un gobernante fuerte. Había sido expulsado del trono en el año 58 a.C. y solo logró recuperarlo gracias al apoyo militar de Roma. Esto significó algo muy importante. Cleopatra creció entendiendo que el futuro de Egipto dependía no solo de su capacidad como reina, sino de su habilidad para negociar con el poder romano. Desde joven, comprendió que gobernar no era solo heredar un trono, sino protegerlo constantemente. Cleopatra pertenecía a la dinastía Ptolemaica, una familia de origen griego macedonio que gobernaba Egipto desde la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. Su ancestro, Ptolomeo I Soter, había sido uno de los generales más cercanos a Alejandro y tomó Egipto como su reino personal. Durante casi 3 siglos, los gobernantes ptolemaicos vivieron como una élite extranjera dentro de Egipto. Hablaban griego, mantenían sus tradiciones y se consideraban culturalmente distintos de la población egipcia. Incluso se casaban entre hermanos para mantener la pureza de su linaje, una práctica muy común en esa dinastía. Pero Cleopatra rompió esa tradición de distancia. Fue la primera gobernante ptolemaica que aprendió el idioma egipcio, algo profundamente simbólico. Mientras sus antecesores gobernaban como extranjeros, Cleopatra eligió gobernar como una reina que entendía a su pueblo. También dominaba múltiples idiomas, incluyendo griego, egipcio, latín, hebreo y árabe, lo que le permitía comunicarse directamente con diplomáticos y gobernantes sin intermediarios. Esto no era solo una habilidad intelectual, era una herramienta de poder. Le permitió construir alianzas, negociar acuerdos y consolidar su autoridad. Cleopatra no solo heredó un trono, heredó un reino en riesgo, rodeado por el imperio más poderoso del mundo, pero desde el inicio dejó claro algo que la distinguiría para siempre. No sería una reina distante ni simbólica, sería una gobernante presente, consciente y profundamente estratégica. No gobernó Egipto desde la superioridad, lo gobernó desde el entendimiento, y esa decisión cambiaría el curso de la historia. Durante siglos, la historia fue escrita por Roma. Roma la retrató como seductora, manipuladora, peligrosa. Pero Cleopatra no fue peligrosa, fue independiente, no fue seductora, fue inteligente, no fue débil, fue una de las gobernantes más capaces de la antigüedad. Su verdadero crimen fue no someterse al Imperio Romano. La vida personal y amorosa de Cleopatra VII no puede entenderse desde el romanticismo tradicional, sino desde la complejidad de una mujer que vivió en el centro del poder político más decisivo de su época. En su mundo, el amor no estaba separado del destino ni de las relaciones separadas del equilibrio entre imperios. Cleopatra no fue una mujer que amó desde la dependencia, sino desde la conciencia de que cada vínculo podía definir el futuro de su reino. Siguiendo la tradición de la dinastía ptolemaica, Cleopatra fue obligada a casarse con su hermano menor, Ptolomeo XIII,
cuando tenía aproximadamente 18 años y él apenas 10. Este matrimonio no fue una unión afectiva, sino una estrategia política para consolidar el poder familiar. Sin embargo, la relación estuvo marcada por la rivalidad y la traición. Los asesores de su hermano conspiraron contra ella, expulsándola del trono y obligándola al exilio. Esta experiencia no solo marcó su vida política, sino también su comprensión emocional del poder. Cleopatra entendió desde joven que confiar plenamente en otros podía significar la pérdida de todo. Su vida cambió radicalmente cuando conoció a Julio César en el año 48 a.C., cuando ella tenía alrededor de 21 años y él 52. César era el hombre más poderoso del mundo romano, pero Cleopatra no llegó ante él como una figura vulnerable, sino como una reina decidida a recuperar su trono. La historia relata que se hizo introducir entre sus aposentos envuelta en una tela o alfombra, no como un gesto teatral, sino como una estrategia audaz. Lo que surgió entre ellos fue una relación compleja que combinó admiración intelectual, alianza política y vínculo emocional. Cleopatra tuvo un hijo con César, llamado Ptolomeo XV, conocido como Cesarión, cuyo nombre significaba pequeño César. Este hijo no solo representaba un vínculo personal, sino una posibilidad política, unir el destino de Egipto y Roma a través de la sangre. Tras el asesinato de César en el año 44 a.C., Cleopatra volvió a enfrentarse a la incertidumbre. Fue entonces cuando conoció a Marco Antonio, uno de los generales más influyentes del Imperio Romano. En el año 41 a.C., Cleopatra tenía alrededor de 28 años. A diferencia de su relación con César, su vínculo con Marco Antonio fue más profundamente emocional. Compartieron no solo una alianza política, sino también una conexión personal intensa. Tuvieron 3 hijos juntos: Alejandro Helios, Cleopatra Selene II y Ptolomeo Filadelfo. Marco Antonio encontró en Cleopatra no solo una aliada, sino una mujer que igualaba su inteligencia y su visión. Cleopatra encontró en él no solo poder, sino compañía en un mundo de constante amenaza. Sin embargo, su relación también la colocó en el centro de uno de los mayores conflictos de la historia. Roma, bajo el liderazgo de Octavio, veía a Cleopatra como una amenaza, no solo por su influencia sobre Marco Antonio, sino por lo que representaba: una mujer extranjera con poder real sobre uno de los hombres más importantes del imperio. La derrota de Marco Antonio en la batalla de Actium en el año 31 a.C. marcó el inicio del final. Marco Antonio, creyendo falsamente que Cleopatra había muerto, se suicidó. Cleopatra, devastada pero consciente de su destino, enfrentó su último acto con la misma determinación que había marcado su vida. Cleopatra no fue una mujer que buscó ser salvada por el amor, fue una mujer que amó sin renunciar a sí misma. Sus relaciones no definieron su poder definió la forma en que vivió sus relaciones. Fue amante, madre y reina. Pero por encima de todo, fue una mujer que eligió su destino en un mundo que constantemente intentó decidir por ella. Cleopatra VII murió en el año 30 a.C., a la edad de 39 años, en la ciudad de Alejandría, después de la derrota definitiva de sus fuerzas frente al ejército romano liderado por Octavio, quien más tarde se convertiría en el emperador Augusto. Tras la muerte de Marco Antonio, su compañero y aliado, Cleopatra comprendió que sería capturada y llevada a Roma como prisionera para ser exhibida públicamente, una humillación que simbolizaría el triunfo absoluto del Imperio Romano sobre Egipto. Cleopatra había gobernado con dignidad y conciencia de su poder. Se negó a convertirse en un trofeo político. Según los relatos históricos más difundidos, eligió morir mediante el veneno de una serpiente áspid, símbolo sagrado de la realeza egipcia, aunque algunos historiadores consideran también la posibilidad de un veneno preparado. Su muerte no fue un acto de derrota, sino una decisión final de soberanía. Cleopatra fue la última faraona de Egipto. Después de su muerte, Egipto dejó de ser un reino independiente y se convirtió en provincia romana. Su vida marcó el fin de una civilización milenaria, pero también marcó el nacimiento de un símbolo eterno, la mujer que eligió gobernar su destino. Su legado vive hoy en la política, la cultura, el arte y en cada mujer que decide pensar por sí misma. La figura de Cleopatra ha trascendido la historia para convertirse en un símbolo eterno de poder femenino, inteligencia estratégica y misterio, inspirando más de 300 libros, decenas de obras teatrales y al menos 50 películas y producciones audiovisuales a lo largo del último siglo. En la literatura,
Autores como William Shakespeare inmortalizaron su historia en la tragedia Antonio y Cleopatra de 1607, donde la retrató como una mujer compleja, apasionada y políticamente brillante. En el cine, una de las interpretaciones más icónicas fue la de Elizabeth Taylor en la película Cleopatra de 1963, una superproducción que costó más de $44 millones, una cifra sin precedentes en su época, y consolidó la imagen de Cleopatra como una reina magnética, sofisticada y poderosa. Su vida también ha inspirado novelas históricas, ensayos académicos, series documentales y representaciones contemporáneas que exploran su liderazgo, su inteligencia diplomática y su capacidad de influir en el destino de imperios. El impacto cultural de Cleopatra va mucho más allá del entretenimiento. Es considerada una de las mujeres más representadas en el arte occidental, desde pinturas renacentistas hasta esculturas, óperas y producciones modernas. Su nombre se ha convertido en sinónimo de liderazgo femenino, estrategia política y autonomía. Más de 2000 años después de su muerte, Cleopatra sigue siendo estudiada en universidades, representada en la cultura popular y admirada como una mujer que no heredó el poder pasivamente, sino que lo ejerció con inteligencia, visión y determinación en uno de los momentos más decisivos de la historia mundial. Cleopatra nos recuerda algo esencial: el poder más profundo no es el que se hereda, es el que se construye desde la conciencia. No fue recordada porque fue hermosa, fue recordada porque fue imposible de ignorar, como ella misma encarnó en su vida. El poder no pertenece a quien lo recibe, pertenece a quien sabe sostenerlo. Esto fue Perspectivas de Cleopatra en Velatis Perspective.